parte pudiera quedar atrapado. Ahora, ¿dónde usualmente quedan atrapados? O en el cerebro o en la vasculatura pulmonar. Entonces ustedes escuchan la accidente cerebrovascular o escuchan el tromboembolismo pulmonar. Ayer todos le cayeron al que estudia, me caen mal. Bien. Entonces, bien, estamos bien. Ahora, comenzamos por la primera parte. Todos aquellos procesos que existen en nuestro sistema que están en pro de que la sangre no coagule, de hecho. Acabo de ya metí otro término. En pro de que la sangre no forme un sólido, no que se mantenga líquida. ¿Vale? Vamos a verlo uno por uno. Lo primero. Miren, esto que está aquí es una célula endotelial. Y las células endoteliales producen a partir de arginina grandes cantidades de óxido nítrico. ¿Qué hace el óxido nítrico? Ustedes no dicen, el óxido nítrico produce vasodilatación. ¿Cómo produce la vasodilatación? ¿Inhibe? Entonces uno lo que dice es la forma como el óxido nítrico produce vasodilatación es disminuyendo el tono de los músculos lisos que rodean las arteriolas. Al disminuir el tono de los músculos lisos que rodean las arteriolas, entonces este músculo liso deja de comprimir la arteriola y por supuesto el diámetro va a tender a ser mayor. Caso contrario, entonces, cualquier cosa que tienda a disminuir la concentración de óxido nítrico cerca o alrededor de un endotelio sano, lo más probable que produzca es coagulación también. ¿Qué cosa? ¿De acuerdo? Aquí hay dos cosas claves. Lo primero es, si el tono está aumentado, hay mayor resistencia. Si hay mayor resistencia, más probabilidad existe de que se rompa el perfil de flujo laminar que discutimos ayer casualmente en la clase de carga. Entre menos laminar sea el fluido, más probable es que se activen los elementos que tienden a formar estructuras sólidas en mi sangre. ¿Se entiende? Bien. Ahora, lo otro que es muy importante es, aquí estamos. ¿Y tus amigos que ya están aquí? ¿Cómo? Claro. ¿Por qué razón? No. Lo que tú dices es verdad. Ahora, quiero saber si sabes por qué es verdad. Es una cosa distinta. No está diciendo nada. ¿Por qué si el tono aumenta es más probable que sea turbulento el fluido y no laminar? Porque tiene más espacio. Ok, sí, pero ¿por qué chocan una con otra? Porque si Hablamos de que es un flujo laminar. es más probable que haya. ¿Qué es un flujo laminar? Es un fluido donde yo puedo técnicamente ver las capas del fluido desplazándose una sin interactuar con las otras. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el extremo molecular del flujo laminar. Si el vaso se hace más pequeño ahora y tú quieres pasar a través del vaso la misma cantidad de sangre, porque el requerimiento no ha cambiado, entonces la interacción entre cada una de las láminas se incrementa. Dicho de otra manera, las estás apretando una contra la otra. ¿Qué es lo más probable cuando tú aprietas esas láminas una contra la otra? Que choquen las cosas que forman la lámina. Y al chocarse unas con otras, entonces va a aumentar la, llamemos, fuerza de corte entre las láminas. Y cuando eso pasa, pues va a haber más fricción entre las láminas. Y entre más fricción hay entre las láminas, es más probable que las láminas pierdan su uniformidad. Y se desarrolla el patrón turbulento. ¿Me expliqué? Bien. Entonces, eso por la parte. Ahora, lo segundo, que de hecho está amarrado con lo que acabamos de decir, es que existe la zona libre de células. Y ya explicábamos eso en la clase anterior, donde tenemos básicamente este perfil
que está escrito ahí, que es el perfil parabólico laminar, en donde aquí en este punto tengo la máxima, el máximo cortante, y aquí en el punto medio tengo el mínimo cortante. Aquí el cortante es 0. Ahí se nota lo que estoy escribiendo. Y acá el cortante es máximo. Y acá el cortante no es máximo. Y aquí, por supuesto, el perfil de corte. Entonces, las estructuras sólidas van a querer desplazarse es a través de donde hay menos presión. O menos cortante, más bien en este caso. Donde hay menos cortante. El menos cortante ocurre en la zona media de esto que está aquí. Y por tanto, las células, los componentes formes, van a querer moverse a través de esto. De este tubo central que está dentro del otro tubo que está ahí. Y por tanto, todo esto que está aquí en la cercanía de esta zona de los vasos, voy a pintarlo por acá arriba para no embolatar más eso y esto que está por acá, son zonas en donde teóricamente yo no tengo células, no tengo nada forme. Y si no hay nada forme, entonces no hay probabilidad de que la sangre cambie de su estado líquido a un estado sólido o semisólido. Porque lo que está dentro de ella, que quiere volverla sólido, no está activo, está en su condición inactiva. ¿Se va entendiendo esto? Por tanto, lo primero que debería ocurrir para poder hacer que la sangre cambie su estado es, de hecho, romper el patrón ese. Debo romper, o sea, lo que sea que ocurra en el vaso tiene que romper el patrón, de otra manera no va a haber probabilidad de que la sangre pase a un estado semisólido. ¿Se entiende eso? Ahora, coloquemos esta condición en algo que se desarrolla de manera crónica. Piensen en esto. ¿Qué pasa cuando yo tengo un paciente con alteración de los líquidos y ahora esta persona comienza a formar una placa ateromatosa en sus vasos? Cualquier vaso, pongamos las carótidas. ¿El qué? La luz del vaso disminuye. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuál es el problema de que disminuye la luz del vaso en este contexto? Disminuye la cantidad de sangre que quiere llegar. El patrón cambia a turbulento. Primer punto, eso chulito con ustedes. ¿Cuál es el segundo problema? Disminuye la irrigación sanguínea. Disminuye el flujo de la irrigación. No, yo creo que ¿Cuál es el segundo problema? Miren, aquí. Disminuye la irrigación. Tengo este vaso No es Es un el proceso flujo, inflamatorio. no la irrigación. Por eso sino el forma flujo coágulos. de los túneles. y esto que está aquí es la placa que formó la persona. ¿De acuerdo? El patrón venía desarrollado perfectamente allá atrás. Cuando pase por aquí, las líneas van a apretarse todas. Y lo más probable es que aquí comience a formarse esto. Turbulencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo es la presión aquí comparado con este lado? Aquí en B y aquí es A. Repito la pregunta. ¿Cómo es la presión en B comparado con A? En vez de que se mayor. Mucho menor. ¿Sí o no? Menor en dos. Aquí en B, de hecho voy a poner aquí la presión en B, presión en A, entonces la presión de A es mucho mayor que B. Sin embargo, si yo comparo, por ejemplo, aquí el punto C por acá arriba, Porque al disminuir la entonces yo presión diré, cuando vuelve a esto es montar, presión de A, y yo diré que la presión de A es simplemente mayor que la presión de C. Pero noten que adrede puse que abajo la presión es mucho menor que en A. ¿Me van siguiendo aquí? Listo. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que ustedes van a tener sangre moviéndose en una parte de forma turbulenta hacia allá, hacia adelante, pero la otra parte de la sangre va a estar haciendo esto. Creando una microturbulencia alrededor de la placa, del lado contrario al fluido de la placa. ¿Por dónde cree usted que se va a romper la placa? ¿Del lado anterior o del lado posterior? posterior. Exacto, ¿entiende eso? ¿Por qué del lado después de, o sea, posterior me refiero en la dirección del fluido?
¿Por qué es más probable que se rompa de aquel lado? Porque la microturbulencia. Porque la fricción Así que- posteriormente es mayor a la anterior. ¿Sí lo ven? Sí. Y lo más probable es que se rompa de aquel lado. Y esto ahí. ¿Ya ustedes vieron aterosclerosis en carne? No. No. Punto SIP de la historia. Cuando se rompa la placa, eso va a botar a la sangre unos compuestos que se llaman básicamente células esponjosas. Esas células esponjosas básicas son, palabras menos, son macrófagos hartos de colesterol que cambiaron su forma. ¿De acuerdo? Y esas estructuras tienen membranas muy polares. Y esa polaridad activa la hemostasis secundaria y forma trombos. ¿Me estoy explicando? No fue culpa de los componentes sanguíneos. Fue culpa de una estructura que activó en la sangre los componentes sanguíneos. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Perfecto. Bien. No entendí. Cierro la idea y Que se continúo. formaba el Cualquier proceso que me rompa la zona libre de células y que ahora promueva que las células se acerquen al endotelio puede potencialmente causar formaciones de pequeñas estructuras semisólidas. Ya. Pero... Bien. Ahora, lo otro que tenemos es que las células producen una serie de hormonas y elementos que limitan la formación de esas estructuras semisólidas. Dicho de otra manera, que mantienen o promueven la inhibición de las estructuras que quieren hacer que la sangre deje de ser líquida y se vuelva sólida. Ahora, en general, la cascada se parece mucho en dos partes cuyo objetivo de hecho es distinto. Entonces, cuando nosotros estamos en las células endoteliales, esta cascada que está aquí, que se llama la cascada del ácido araquidónico, produce este elemento que está aquí, que se llama prostaciclina o prostaglandina I2. Repito, cuando estamos en el endotelio vascular, la cascada del ácido araquidónico termina produciendo prostaglandina I2 o prostaciclina. Ese compuesto es un inhibidor de las plaquetas. O sea, cualquier plaqueta que se acerque por ahí va a estar dormidita. Y si está dormidita, no activa nada. ¿Estamos claros? Si estamos hablando de las células que forman la pared del estómago, esa prostaglandina tiene una función es de proteger, de producir mucosa, de producir moco, y eso protege la pared del estómago. ¿De acuerdo? Eso protege la pared del estómago. ¿Contra quién lo protege? Contra los ácidos. Ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Bien. Eso lo producen ahí. Entonces, el endotelio sano produce prostaciclina. ¿La prostaciclina qué hace? Inhibe las plaquetas. ¿Para qué las inhibe? Para que no se active lo que quiere solidificar la sangre. ¿Se entendió eso? Perfecto. ¿Qué pasa si yo no? ¿Qué pasa si yo le doy a mi paciente un medicamento que inhiba la forma? No, espérate, voy a hacer la pregunta pero después de esto. Si estamos en la plaqueta, ojo, si estamos en la plaqueta, la misma cascada, en vez de producir prostaciclina, produce tromboxano A2. Y el tromboxano A2 de la plaqueta, a diferencia de inhibir la plaqueta, lo que hace de hecho es activar la otra plaqueta. Entonces, jóvenes, estamos nosotros ya viendo un equilibrio o el reloj que controla en gran parte el equilibrio. Endotelio sano liberando al sistema gran cantidad de prostaciclina y plaquetas que cuando se activan liberan al sistema tromboxano A2. ¿Cuál es la respuesta del proceso alrededor de un endotelio? Pues dependerá de la relación entre la prostaciclina y el tromboxano. Si es más el tromboxano que está en el medio que rodea el endotelio, ¿qué es lo más probable que pase?
que se formen estructuras semisólidas. Ujú. Si lo que ocurre es que hay mucho más prostaciclina que tromboxano, entonces la sangre se va a mantener líquida. ¿Se entiende eso? Perfecto. ¿Cuándo el endotelio deja de producir prostaciclina? Cuando ya no está sano. O sea, el endotelio no sano no produce prostaciclina. Y si no produce prostaciclina, entonces ¿quién gana en la pelea de la balanza? Tromboxano. No sano. ¿Se entiende la cosa? Cuando no está. Perfecto. ¿Por qué? ¿Qué diferencia o qué conduce la reacción hacia un lado o hacia el otro? Lo conduce hacia un lado hacia el otro la enzima terminal. Si ustedes ven, la plaqueta lo que tiene es esta enzima que está aquí, el tromboxano sintasa. Eso es la endotelioma sana. Bueno, dice tromboxano sintasa. Mm. ¿De acuerdo? La plaqueta tiene tromboxano sintasa. Y el endotelio sano lo que tiene es prostaciclina sintasa. Y esa que está aquí. Ahí en el otro dice prostaciclina sintasa. No, me lo imagino. Recuerden que mandarle la presentación para que puedan ver los nombres. Qué curioso es. Bueno, sí, sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora, noten esto, jóvenes. Noten esto. La cascada completa depende de una enzima que a lo mejor ustedes ya han escuchado antes, que se llama la ciclooxigenasa, que es la que toma el ácido araquidónico y forma prostaglandina H. ¿De acuerdo? Ahora, la ciclooxigenasa no es una enzima específica, ya sea de la plaqueta o del endotelio o de las células del estómago o del sistema nervioso central. Esa enzima, de hecho, está diseminada por diferentes tipos de células. Por tanto, farmacológicamente es complejo apuntarle a un solo tipo de ciclooxigenasa. Ya hay fármacos que de hecho son de nueva generación que le apuntan mucho más a la ciclooxigenasa tipo 3 que a las otras dos. Pero en general el proceso es complejo de apuntarle a uno solo. Por tanto, si ustedes quieren, por ejemplo, escúchenme lo que voy a decir, escúchenme. Si yo quiero, por intención, darle a un paciente al que yo temo se le formen coágulos por ahí por allá, le quiero inhibir la probabilidad de que ese paciente produzca mucho tromboxano, inherentemente también le estoy inhibiendo la posibilidad de que produzca prostaciclina. ¿Me explico? Voy a repetir esto con un nombre para que ustedes de pronto lo amarren a la realidad de allá afuera. ¿Hay escuchado la propaganda que dice tome cardioaspirina y reduzca la probabilidad de un ataque al corazón en no sé cuánto por ciento? Eso dice lo que venden cardioaspirina. ¿Sí han escuchado la propaganda? Listo. La cardioaspirina, ¿qué es? Ácido acetil salicílico. El ácido acetil salicílico es un inhibidor ¿de quién? De la ciclooxigenasa. Muy bien. Claro, si yo le doy a mi paciente ácido acetil salicílico, por supuesto que la probabilidad de que produzca tromboxano A2 va a ir disminuyendo. Pero en esa misma medida va a disminuir la probabilidad de que forme prostaciclina. ¿Se entendió? Entonces, ¿dónde veo el problema realmente? El problema no lo voy a ver en realidad en el efecto de que se formen trombos a nivel de los vasos, porque de hecho el tromboxano está disminuido por la inhibición ¿cómo se llama? De las plaquetas. El problema lo voy a ver en el estómago del paciente. ¿Por qué lo voy a ver en el estómago del paciente? Porque la prostaciclina produce mucosa. Exactamente. Cuando yo inhibo la COX de las células de la pared del estómago, entonces deja de producirse prostaciclina. Si no se produce prostaciclina en las células dejan de producir el moco que cubre la membrana apical de las células y que protege a la célula del ácido clorhídrico que tiene el estómago. ¿Qué pasa entonces? El ácido lacera la célula y la persona se va a comenzar a quejar de que le duele el estómago, que tiene la sensación quemante en la boca del estómago. ¿Sí han escuchado eso, no? Y si no se cuidan de eso, pueden producirse úlceras gástricas. ¿Por qué? Por abuso de ácido acetil salicílico, de aspirina. ¿Estamos claros todos, sí o no? Bien.
Pellícala. No, pobrecita. Profesor, ¿por qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Siéntate bien. ¿Dónde perdiste en la noche? A ver, cuéntanos. Cuéntanos a todos. Nos estaba hablando de... No, no. ¿Dónde ¿Dónde perdiste en la noche? Estoy preguntando. Huevo. Desde las 5 y algo, porque yo empecé a las 6. Entonces... Sé que hace mucho frío. Y aquí hace frío, mucho pasa, frío, me está entonces- rayando. Entonces, desde que se enferman las 8 Me quiere cañar, el ¿verdad? almuerzo, el Me quiere frío. cañar, ¿verdad? Dime la verdad. Sí. No, sí, tú entonces te... No, sí. 6:30. Sí quiero. Eso es cierto. La vida es dura. Que confirme. ¿Cierto? Eso es un turno, Yo mano. también me levanté en la madrugada hoy. Como todos los días. Ya yo, a mis 43 años, mi ciclo circadiano cambió, ¿sabes? Me levanto así asustado a las 3 de la mañana. No, mijo. Yo Y me me levanto acuerdo a asustar a las 11. las preguntas. Imagínate. Ay, qué risa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Corazón pasa amargado, ¿de dónde dijeron? Yo soy amargado en serio. Qué corazón. Bueno, ya. Ok, que contaron como que se me fue a operar. Trombuzando su taza. Por eso. Bueno, bien. Oye, ¿por qué se llama sintasa y no sintetasa? Ay, Que ya sin pues. taza, no sin teta. Eso, no usa TP. Empiezan Y a eso es considerar. muy inteligente, ¿sabes por qué? Porque la plaquita no tiene microfonio. Es decir, si necesitas TP, Sí, ¿cómo va a marica. formar tu boxeo? Ah, ya. Bien. Me frustra el cerebro. Información. Mohamed, Bueno, así preguntando. Acá arriba, mira. Ah, bueno, en el paso del ácido araquidónico a la prostaglandina H2. Aquí está la ciclooxigenasa. Todas hacen lo mismo. Todas van contra el ácido araquidónico que se produce a partir del desilglicerol o cualquier otro fosfolípido de membrana. Ya, bueno, chévere. Bien, voy a continuar. Qué horror. Si se vuelve a dormir, la pellizcamos, bien. Ay, eso sí. Siguiente. Dime. ¿Y la Ajá. Ujú. Sí que es cierto, pero a ver, los receptores del tromboxano básicamente son un montón dentro de la plaqueta, entonces sería muy complejo inhibirlos. Segundo, la plaqueta viaja, en cuyo caso estarías básicamente inhibiendo a la ¿Qué célula marca es entera. este? Dale. Y usualmente la inhibición de receptores termina siendo irreversible. O sea, tendría que disminuir la vida media de la plaqueta para poder evitar que la persona sangre en otras condiciones. Lo que la industria ha intentado hacer es hacer más específico el medicamento a la isoforma de la enzima que realmente quiere inhibir. Entonces, en este caso, por ejemplo, se quisiera inhibir la ciclooxigenasa 2, que es la que más predominante está en la plaqueta. Pero la afinidad, por supuesto, no es fácil lograrla. Pues. Hasta donde yo me acuerdo, que puedo estar equivocado en el estado del arte, pero donde yo recuerdo, ya lograron poder inhibir la que está en el sistema nervioso central, que es la ciclooxigenasa 3, para efectos de dolor y evitar inflamación. Pero que yo me acuerde, no han logrado hacer más específica la que diferencia entre Qué uno y otro. belleza. Ah. La aspirina. La aspirina le cae a las dos. Ambas. A las dos y de hecho en alta proporción a las 3 también. No, no. ¿A uno le ponen la vitamina K para qué? Sí, pero no es por eso. No.
tocar a ti el chiste. ¿Cómo te llamas? Ivana. Ivana. Ven, te quedas frente de mí, ven. ¿Almorzaste, Ivana? ¿Y por qué no? Ya somos dos que no hemos almorzado hoy. Aunque tu amiga se almorzó y se quedó dormida. Bueno, ya, atención acá. ¿Cuál es la otra parte de la historia? Ya vimos una parte que era mecánica para poder evitar que la sangre cambiara de su forma. Y ahí vimos una parte que es de hecho química. Y vamos a ver ahora una parte que es más bien molecular. Es decir, estructuras moleculares que tienen las células que evitan que esto pase. Entonces, miren acá, atención. Primero que todo, vamos a hablar de... Bueno, perdón, antes de avanzar, permítame otro de químico que no lo vimos anteriormente, que es esta que está aquí. La adenosin difosfatasa. La adenosina difosfatasa es un elemento que busca degradar al ADP, principalmente. No me está bien. ¿De acuerdo? Al ADP. No. ¿De dónde sale el ADP que ella quiere degradar? Pues sale de otras células que se lisaron, incluyendo, por ejemplo, glóbulo rojo. El tema con el ADP es que el ADP activa las plaquetas. Entonces, el endotelio sano, ¿qué hace? Libera a la difosfatasa de la adenosina para coger el ADP y volverlo compuestos formadores del ADP, como los AMP o de separar los fosfatos orgánicos y evitar que eso active la plaqueta. ¿Vale? Ya cerramos con esa parte. Lo otro es lo siguiente. Las células endoteliales sanas tienen esta estructura que está ahí que se llama trombomodulina, esta. Trombomodulina. La trombomodulina, ¿cuál es la función que tiene? Modular la acción de la trombina. ¿A qué se refiere con modular la acción de la trombina? Se refiere a esto, que la trombomodulina se une a la trombina, que la trombina es un elemento que hace parte de la hemostasis secundaria. De cuando se forma, la trombomodulina se une a él para poder regular la velocidad con la que actúa. ¿Cómo lo hace en la vida real? Lo hace así, activando la proteína C, y la proteína C activa, hace proteólisis de los factores de coagulación 5 y 8. Entonces, ojo que voy a repetir esto pero con otras palabras. Si hay una célula, imaginémonos que estos pelados que están acá al frente son células endoteliales, sanas todas. ¿De acuerdo? Si por alguna razón hay un daño en la célula endotelial, donde está la camiseta roja que está ahí, Daña esa célula. las masas semisólidas deben formarse ¿dónde? Ahí. No se puede formar acá, ni acá, ni acá. Tiene que formarse allá. ¿Estamos claros? Ahora, el problema de la historia es que mientras que yo formo las masas semisólidas, yo no puedo cerrar la llave de la sangre. Es decir, la sangre va a seguir corriendo, ¿no? Entonces, cuando estén formando y activando los elementos ahí enfrente de esa silla, van a haber elementos que se van a mover para acá. Y yo quiero que se forme aquí masas semisólidas. No, así que estas células deben encargarse de poder modular los elementos que estoy formando allá. Es decir, cuando la trombina se forme allá y llegue aquí, entonces aquí esta célula se va a unir a la... esta célula tiene una trombomodulina que va a capturar esa trombina. ¿Con el objetivo de qué? De que en esta zona de aquí se active la proteína C. Y la proteína C, ¿qué va a querer hacer? Proteólisis de otras proteínas que hacen parte de la hemostasis secundaria. ¿Cuáles son las proteínas esas? El factor 5 activado y el factor 8 activado. Ambos son ambos son proteínas que actúan como cofactores de la llamada cascada de coagulación. Si yo los digiero y los quito de la foto, entonces la velocidad con la que la cascada ocurre va a ir en decreciendo. ¿Estamos claros? ¿Sí
¿Sí o no? No. Si yo no los quito de la ecuación, ¿qué va a pasar? Que hacia el frente de ella se ha formado una masa semisuela. Yo quiero que eso pase. No. ¿Estoy siendo claro con Yo usted? eché con mis amigos. Sí, El perfecto. sábado. Ahora, la otra cosa que tiene la célula sana es esto que está aquí, que es este triángulo que está aquí, que se llama la molécula parecida a la heparina. Unos amigos. La heparin like molecule. Bueno, molécula parecida a la heparina. No, pero ninguna de ellos. O sea, La molécula parecida a la heparina se une a la antitrombina, que la antitrombina es una molécula que está circulando en la sangre que formó el hígado hace ratico ya. ¿Qué podía ver? Y cuando ya están juntas, Obvio. ¿hacia dónde Sí, van? pero no llegaron, Miren, ahora que no va a llegar. ellas juntitas inactivan a la trombina, al factor 10 y al factor 9 activados. La misma historia. Esos compuestos, esos elementos se activan en la zona donde se necesitan, ahí en la camiseta roja que está ahí. Y por efectos del fluido se pueden mover a células que no requieren formación de estas estructuras sensoriales. Así que estas células que están acá sanas se defienden de los factores gaseosos. Me estoy explicando. Sí, ¿verdad? Ojo, esto es un proceso que debe ser finamente controlado. Aprenderemos en un momentito que la trombina es una proteína, de hecho, como si fuera una enzima, pero es una enzima que no se inhibe por su producto. Recuerden de fundamentos que todas las enzimas se inhiben por su producto. Una enzima produce mucho de algo y hay una retroalimentación negativa contra ella misma. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, la trombina no. La trombina, entre más se produce ella, más trombina se produce. Dicho de otra manera, una molécula de trombina puede producir 10 más. ¿Me expliqué? Ella misma se autoproduce. He sido claro con eso. Entonces, claro, si yo tengo un control fino sobre el proceso, lo más probable es que haya un daño en un vaso y toda la vasculatura se me ocluya porque esto se sale de control. ¿He sido claro? ¿Estoy hablando solo? No. Bien. Y bueno, ahí esa foto me ayuda a explicar cuando las cosas salen mal. Eso fue una cosa de la vida real, por cierto. Les cuento un poquito la historia para que vean ustedes lo que es la vida. Ese día que yo llegué a la universidad, golpeé una pared que habían construido los señores que estaban haciendo una remodelación en el bloque Salud y tumbé un pedazo de la construcción que hicieron con el carro. Le pegué con la cosa que tienen los carros atrás, en los tiros de arrastre, y tumbé la esquina, se la tumbé. ¿De acuerdo? Afortunadamente el director de Servicios Generales de la universidad estudió conmigo, y usted obviamente le dije, mira, la embarré, golpeé aquí, tumbé esta vaina, ayúdame antes de que venga alguien y se queje. Entonces el señor, mi amigo, mandó y puso a que arreglaran eso. Pero fíjense ustedes que lo arreglaron con ladrillos, no con bloques. ¿Se dieron cuenta de eso? Y cuando yo bajé del edificio vi eso, dije, brutal. Esto me sirve para la clase de sanguíneo. No. ¿Por qué razón? Porque cuando la célula activa la cascada hemostasis secundaria, lo que forma no es tejido endotelial. Lo que forma es un tejido cicatrizal, equivalente a la cosa roja que está ahí. Que tienen que hacer los endotelios desde adentro reconstituirse. Y esa cosa roja debería desprenderse y degradarse en el camino. Me estoy explicando. Entonces, ojo con esto. Ustedes ya vieron que están en el reproductor, así que puedo decir esto que voy a decir ahora. El abuso de las cesáreas termina produciendo riesgo de abrupción de placenta. ¿Estamos claros o no estamos claros en eso? Ya, cuéntenme por dónde van en el reproductor. Parece que el único que sabe esa soy yo aquí. No han dado nada, ¿qué? No van a hacer reproductor. Pero subieron ya el tema del embarazo, pues. Sí, pero no así.
Es muy fisiología, ¿no? Escúchenme a mí. Que si una fisiología no me gusta. Cuando se hace una cesárea, a ver, la cesárea ha salvado muchas vidas, quiero hacer la aclaración. Yo no estoy hablando mal en contra, yo no estoy hablando mal en contra de la cesárea. No estoy hablando mal de la cesárea. De hecho, mis 2 niños nacieron por cesárea para que estemos claros. El punto cuál es. Cada vez que se hace una cesárea, la mujer y técnicamente la pareja tienen que ser conscientes, el médico tiene que ser consciente que está haciendo una laceración en el útero de la mujer. ¿Estamos claros? Esa laceración que yo estoy haciendo, claro, el médico seguramente cose para poder unir y cerrar la herida que él mismo produjo, pero internamente se va a producir, de hecho, tejido cicatrizal. ¿El tejido cicatrizal es endotelio o no es endotelio? No es endotelio. ¿Qué va a pasar en el siguiente embarazo cuando el producto de la fecundación se inserte sobre la cicatriz? No, Que el soporte no va a ser el adecuado y lo más probable es que en la medida que crezca se pueda desprender. Y eso es una patología que se llama abrupcio de placenta. ¿Me estoy explicando? Y cuando se desprende de aquí, ¿qué pasa con los nutrientes? No llegan. Se acabaron. El niño entra en sufrimiento fetal. Y eso es una indicación de urgencia para cesárea automática. ¿Me estoy explicando? Bien. Entonces, bien, ya ahora sí podemos continuar acá. ¿Sí? Todo esto está conectado. Qué bonito, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando la cosa se daña? Entonces se activa la cascada, el resto de la hemostasia. Ahí se activa la hemostasia. Entonces, la hemostasia ya por allá me dijeron que es un proceso que previene la pérdida de sangre. Oye, las tildes de todas maneras no tengo tildes en eso. Qué vergüenza con ustedes. Entonces, mecanismos. La hemostasia primaria comprende el paso 1 y el paso 2. Vasoconstricción, agregación plaquetaria. Y la hemostasia secundaria, ahí formas el coágulo y luego al final hay formación de tejidos. De tejido nuevo, por supuesto. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, ¿para qué se da la vasoconstricción? Para sacar el... ¿Ya lo vieron? La primera respuesta es neurogénica. Apenas se da el corte, hay un espasmo neurogénico que hace que el tono muscular del vaso se incremente. Y en automático, ¿qué pasa con el diámetro del vaso? Se reduce, se rompe el patrón de flujo laminar, adrede. Cuando rompo el patrón de flujo laminar, traigo las células que ya antes no estaban cerca del vaso, al endotelio, perdón, ahora están cerca del endotelio. Así que puedo provocar la probabilidad de que alguna plaqueta, que ya veremos que es el máster regulador de esta historia, se acerque al endotelio dañado y se pueda pegar. ¿Se entendió eso? Esto es un juego de probabilidades. Esto es un juego de probabilidades. ¿Cuál es el nivel normal de plaquetas en la sangre nuestra? Exactamente. Esto es un número extremadamente gigante. ¿Se dan cuenta? Ese rango es gigantesco. ¿Sí o no? Hay pocos datos, hay pocas variables fisiológicas que tengan un rango tan grande. ¿Por qué es importante tener tantas plaquetas en la sangre? Porque que una plaqueta se una a un endotelio dañado es una probabilidad. O sea, no hay nada que la obligue a que se pegue. Simplemente tiene que acercarse a una probabilidad de unirse. ¿Cómo solucionar el problema de las probabilidades? Pues tengo muchas. Y entre más tenga, pues más probable es que ocurra lo que quiero que ocurra. ¿Sí estoy siendo claro con ustedes? Bien. Les voy a mire, esto solo paso, recuérdenlo para poder irlo discutiendo en la medida que avanzamos. Entonces, esto ya lo dije. Hablemos de las plaquetas. Entonces, cuando ocurre esta vasoconstricción, que ya la he explicado un poquito, lo que estoy aumentando es la probabilidad de que las plaquetas se acerquen a estas estructuras y que de hecho se unan a la estructura dañada. ¿Vale? Entonces, ¿por qué las plaquetas? ¿Qué tienen las plaquetas de especial en la vida como para que esto tenga sentido? Primero son
células que adentro no poseen núcleo, o sea, ya en su forma plaqueta madura, que viene bajando de otras células, ya perdieron toda su capacidad de replicación, no tienen núcleo. Dentro del citosol que tienen proteínas contráctiles, miren, tienen actina, miosina y tienen trombostenina. Ya de entrada, como tienen proteínas contráctiles, es evidente que la célula puede cambiar de forma. Y esto va a ser clave para el proceso que llamamos retracción del coágulo. ¿Por qué? Porque si el coágulo se está retrayendo, quiere decir que algo está tirándose adentro. ¿Me estoy explicando? Bien. Lo otro es que tiene residuos aún de retículo endoplasmático y de aparato de Golgi, donde se almacena mucho calcio. Yo he visto que empiezan a aplicación para eso. Y tienen todavía algunos residuos mitocondriales donde hay ATP y ADP. Esto, por supuesto, es el vestigio de lo que le quedó de su trasegar por las diferentes formas celulares. Y ya sabíamos esto, que tiene enzimas que producen prostaglandinas. Y tiene factores de coagulación. Dentro de la plaqueta hay factores de coagulación también. ¿Vale? Entonces miren, ¿qué encontré dentro de la plaqueta? Encontré proteínas contráctiles, encontré calcio y encontré ATP, pero tengo mucho más ADP. Y encontré factores de coagulación y otros factores. Pero voy a hacerle énfasis al factor de coagulación. Hay expuestas en la membrana algunas glucoproteínas que están apuntando al colágeno. ¿De dónde viene ese colágeno o qué es ese colágeno del que estamos hablando ahí? Colágeno que exponen las células endoteliales dañadas. El endotelio vascular sano no tiene nada expuesto salvo las moléculas que les mostré ahorita. Eso, para efectos prácticos, es una superficie lisa. ¿Estamos claros? Sin ninguna polaridad particular. El colágeno, por el contrario, es muy polar. Y tiene que ser así para que pueda unir cosas de manera poco específica. Entonces, la plaqueta tiene unas glucoproteínas en su membrana que le permiten a ella unirse al colágeno fácilmente. Y cuando se une la plaqueta del colágeno, se activa ella, se pone feliz. Adicionalmente, tiene muchos fosfolípidos en su membrana. Y cuando la plaqueta inicia activación, entonces dentro de ella se comienza a formar, a partir de la activación de la actividad de la ciclooxigenasa, se comienza a formar prostaglandina H. Ya eso lo vimos. Pero la otra parte de la historia es que por cada diacilglicerol que se desprende de los fosfolípidos de membrana, la otra parte del fosfolípido se expone en la superficie de la plaqueta. Entonces tengo ahora una especie de célula que tiene pelitos. ¿Qué son los pelitos que acabamos de exponer? Fosfolípidos resultados de la reacción de las fosfolipasas, que cogen los ácidos de membrana y los degradan. ¿Me expliqué? ¿Sí? Les repito un poquito esto otra vez. Escúchenme. Se produjo un daño en una célula cualquiera. De hecho, vamos a tomar toda la célula que está aquí dañada, que tiene la camiseta roja encima. Por aquí viene la sangre desde allá hacia acá. Dentro de la sangre vienen muchas plaquetas. Muchas plaquetas. Así que la probabilidad de que una plaqueta, al menos una, pase por el tejido dañado y se una a través de su glucoproteína membrana al colágeno expuesto, pues es alta. Cuando la plaqueta se une al colágeno, entonces su metabolismo interno se activa. Deja de estar dormida, ahora está despierta. El primer paso de esta historia es las fosfolipasas internas, sobre todo la tipo C, cogen a los fosfolípidos de membrana y los degradan formando diacilglicerol, que va en rumbo de la vía de las prostaglandinas, y la otra parte del ácido del fosfolípido se expone en la superficie.
Entonces, imagínense esto que estoy diciendo como si tenía una célula que era lisa y ahora esta célula tiene cabello, tiene pelos expuestos hacia afuera. Cualquier pelo que esta célula exponga hacia afuera se constituye ahora en un punto de anclaje de otra cosa. ¿Me estoy explicando? Sí. Si la célula está lisa, ¿se le puede pegar algo? Pues no se le va a pegar nada que no sea específico a la glicoproteína, obviamente. O a los puertos donde ya tiene de anclaje ahí. Pero ahora que tengo esta célula llena de pelos afuera, entonces cualquier cosa que pase por ahí se le puede pegar. ¿Me estoy explicando? Bien, esto es importante porque, recuerden, ¿dónde quiero yo que se formen las estructuras sólidas? ¿Dónde está el daño? Yo no quiero que se formen en otra parte. Y lo segundo que les dije es, este proceso está finamente controlado. ¿Por qué? Porque es excesivamente, es muy agresivo en la formación de los sólidos. Entonces, tengo que tratar de controlarlo lo más que puedo. Bien, ya tenemos a la célula plaqueta pegada ahí. Y la plaqueta entonces, mediante su activación, va a dejar de ser una célula discoidal y se va a volver una cosa como esa que está allá. Es como un pseudópodo. ¿Sí lo ven? Cambia su forma. ¿Por qué cambia su forma? Porque las proteínas contráctiles de ellos comienzan a hacer contracción. Entonces, ¿qué sucede cuando ustedes cogen un globo y lo aprietan? Claro, se explota, pero vamos a ponerlo, no vamos a explotar. Pero vamos a apretarlo lo suficiente. Ojo con lo que voy a decir. Un globo lleno de agua. Entonces, yo lo aprieto. ¿Qué pasa con la parte que se está estirando? ¿Sí han visto que se pone como más clarita? Bueno, imagínense esto en la célula esta que está acá. La célula se está tirando desde sus extremidades. Su forma cambia porque se está concentrando más hacia su centro geométrico. Y forma esta estructura que es como esférica con una extensión de las patas. Entre más contracción tenga, se estira más la superficie de la célula y se comienzan a formar poros. Y a través de esos poros, ¿qué se libera? El contenido de la célula. ¿Qué tiene adentro la célula? Factores de coagulación, factores de crecimiento, ADP, calcio, se la pillaron, tromboxano, se la pillaron. ¿De cuándo una célula va a botar todo eso? Cuando de hecho esté activada sus proteínas de contracción. ¿Por qué? Porque ella necesita concentrar su centro para poder producir los poros en la membrana que le permitan sacar el glucosa. ¿Me estoy explicando? Ahora, ¿cuál es la magia de esta historia? La magia de esta historia es que cuántas plaquetas pegué al endotelio dañado. A ver, atención. ¿Cuántas plaquetas pegué al endotelio dañado? Una. ¿Por qué la pegué? Porque la probabilidad me bendijo y entonces uno se pegó. ¿Estamos claros? Listo. ¿Qué hizo la plaqueta que se pegó? Se activó y liberó un montón de cosas. Ese montón de cosas, ¿a qué le apuntan? A activar a otras plaquetas. ¿Esas otras plaquetas tienen que estar pegadas al colágeno para activarse? No, las activé a control remoto. ¿Por qué las activé a control remoto? Les tiré ADP y les tiré tromboxano. ¿Cómo responden ellas frente a estos elementos? Se activan y forman sus pelitos sin estar pegadas al colágeno. Entonces van a ocurrir dos cosas. O ya activas, se unen al colágeno que aún puede estar expuesto. O, cosa número dos, las nuevas activas se unen a las viejas que ya están activadas. ¿Lo expliqué? Y cuando comienzan a formar, a pegarse una encima de la otra, forman lo que se llama el tapón plaquetario. Que no es más como tú no sabes qué plaqueta, una encima de la otra, tapando el huequito. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Preguntas? Esto está súper claro, esto tiene cara de estar claro. Sí. ¿Hacemos un dibujito o no? No necesitamos. Bien, voy a ahorrar el dibujo entonces. ¿Cómo se le llama el proceso cuando una plaqueta
se unen a un tejido que no es plaqueta. Se llama adhesión plaquetaria. ¿Cómo se llama el proceso? Cuando una plaqueta se une a un tejido que sí es plaqueta. Agregación. Entonces, el fenómeno ocurre primero por adhesión y luego se complementa por agregación. ¿Se entendió? Al final de esta historia, que hemos terminado la constancia primaria, tenemos lo que se llama el tapón plaquetario, que repito, son un montón de células plaquetarias, de plaquetas pegadas una encima de la otra, que por supuesto no es una estructura rígida. Esto es lo que llaman un loose clot, un tapón muy frágil. Muy frágil. ¿Qué tendría que hacer para poder estabilizar el tapón? Literalmente, imagínense esto, amarrarlo. Literalmente, digamos, para que hagan el parangón mental. Si ya pusieron las plaquetas una encima de la otra, si lo quisieran estabilizar, ¿qué es lo que uno haría? Si estuviéramos hablando de cajas, ¿lo amarro o no? ¿Con qué lo amarro en términos sanguíneos? Con la fibrina. ¿Estamos claros? La fibrina se convierte ahora en la cuerda que vamos a usar para amarrar esta cosa. ¿Sí o no? No. No. La preparación fue muy valuda, ¿eh? Dale, termina de procesar, mami. ¿Ya saliste de la marea alcalina? ¿O todavía estás hundida en la marea alcalina? ¿Tú sabes cuál es la marea alcalina? La marea alcalina lo que les da sueño a todos ustedes y a mí también, porque almorzamos. Sobre todo si el almuerzo es muy cargado en carbohidratos y proteínas. ¿Ah? ¿Cómo? Justo lo que comiste. Ok. Bueno, de todas estas cosas las que hemos estado hablando, voy a saltármelas. Y aquí llegamos. ¿Cómo ocurre esto en la realidad, digamos? Pero que debería ir por ahorita. Esto que está aquí son las diferentes formas en las que se puede activar la plaqueta. Voy a comenzar mostrándoles a ustedes cómo se inactiva la plaqueta por medio de la prostaciclina. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos que la prostaciclina era un inhibidor plaquetario? Ahí en la imagen está cómo se inhibe a la plaqueta. Entonces, la prostaciclina está aquí, llega a su receptor de membrana y entonces activa a la edilciclasa. La edilciclasa produce AMP cíclico como en todas partes. ¿Y eso qué hace? Reduce la actividad contráctil, reduce la respuesta de los retículos endoplasmáticos, reduce la respuesta del aparato de Golgi para que no liberen calcio ni hagan nada, y reduce también la actividad de las proteinquinasas. ¿De acuerdo? De manera que la célula no responde o su respuesta se inhibe. ¿Estamos claros? ¿De qué depende la acción de la prostaciclina en la acción de inhibición de la plaqueta? Depende de la formación de AMP cíclico. Entre más AMP cíclico se forme, entonces la plaqueta va a estar más inhibida, va a estar más dormida. ¿Estamos claros? Bien, ahora voy a borrar esto para poder hablar de las otras cosas. El resto de lo que ustedes tienen en esa imagen son de hecho procesos que activan la plaqueta, no que la inactivan, sino que la activan. Comencemos por el primero que ya dijimos que era el colágeno. Entonces, el colágeno, miren aquí donde está, se une a dos
tipos de glucoproteínas. La glucoproteína 1A, 2A y la glucoproteína tipo 6. Ahora, ¿qué ocurre internamente? Ocurre la activación de la fosfolipasa C. La fosfolipasa C, ¿qué hace? Coge a los lípidos de membrana y forma diacilglicerol y forma inositol 3-fosfato. El inositol 3-fosfato le dice a los retículos y el aparato de Golgi: liberemos el calcio. Y cuando el calcio se aumenta, entonces automáticamente hay contracción. Y comienza el proceso, ya ustedes saben, de cambio de forma y de renombramiento. El resto de la historia. ¿Estamos claros? Bien. El proceso se ve estimulado por el diacilglicerol y la proteinquinasa C unida a membrana, que por supuesto aumenta la respuesta de la plaqueta. Perfecto. Ahora, esa parte está muy claro, ¿cierto? Una de las cosas que bota la plaqueta es tromboxano, ¿cierto? ¿De dónde salió el tromboxano? De la vía de las prostaglandinas que inició la ciclooxigenasa. Bien. Ahora, miren, aquí está de hecho. Entonces, el tromboxano